En el norte de México, donde el sol no da sombra y la tierra se abre como una herida vieja, hay un lugar que el mapa todavía nombra, pero el tiempo ya olvidó: San Juan de la Soledad. Un caserío polvoriento perdido entre cerros, con calles sin nombre y ventanas tapiadas. Los pocos que aún viven allí lo hacen por costumbre, no por elección. Dicen que el viento, al pasar, arrastra voces que no son del presente. Al final del camino de tierra, donde el polvo se confunde con el cielo, se encontraba una granja, vieja, torcida, hecha de láminas oxidadas y madera seca. Allí vivían los hermanos Linares, Rafael, el mayor, y Tomás, 3 años menor. No tenían familia ni amigos, los vecinos apenas los conocían. Se decía que llegaron después de una riada que destruyó su pueblo natal. Trajeron consigo unas cuantas herramientas, un camión destartalado y una docena de cerdos. En pocos años, con trabajo silencioso y constante, convirtieron aquel pedazo de desierto en un corral enorme. Los Linares apenas hablaban. Rafael era el que trataba con la gente, bajo, de mirada fría, siempre limpio, siempre correcto. Tomás, en cambio, apenas salía del terreno. Decían que dormía con los animales, que les hablaba por las noches. Algunos afirmaban haberlo visto de rodillas, junto al barro, murmurando oraciones que no estaban en ningún catecismo. Durante un tiempo, todo fue normal. El rancho crecía, las ventas iban bien. Cada sábado, Rafael bajaba al mercado del pueblo con su camión y ofrecía carne fresca envuelta en papel marrón. Su puesto era el más concurrido. Los cortes eran tiernos, sin hueso, y tenían un sabor inusual, más dulce, más terroso, decían. Nadie preguntaba demasiado. En el norte la carne es carne, pero el verano de 1986 cambió todo. Fue el año en que el río se secó. Las lluvias no llegaron, los pozos se hundieron. El aire olía a cobre y a polvo. Las vacas morían de pie, los hombres también. Y entre los caminos agrietados del desierto comenzó el silencio. Primero, desaparecieron unos peones que viajaban hacia la frontera. Luego, un vendedor de herramientas que solía pasar cada mes. Después, una familia entera que iba rumbo a Chihuahua. Nadie volvió a verlos. Los rumores empezaron con el calor. Un camionero juró haber visto luces moviéndose detrás de los corrales a medianoche. Otro dijo que escuchó gritos cortos, como de un cerdo herido. El aire del rancho llevaba un olor pesado, metálico, imposible de confundir. El viento traía ceniza, y los Linares seguían sonriendo. El primero que habló en serio fue Juan Benítez, el cartero del distrito. Era un hombre viejo, acostumbrado al olor de la muerte. Había trabajado en mataderos, pero dijo que lo que olía allí no era animal. Una tarde, después de entregar una carta, lo vio con sus propios ojos. Un fuego en medio del corral, una montaña negra que chispeaba. Rafael lo vio observando y, sin decir palabra, arrojó algo al fuego, algo que cayó con un sonido blando. Benítez no regresó al día siguiente a su ruta. Su bicicleta apareció tirada junto a la carretera. El cartero nunca fue encontrado. La policía llegó 3 días después. 4 agentes, un juez y un veterinario. Encontraron a Rafael frente al portón, cubierto de polvo y grasa. Les ofreció agua, les mostró los corrales. El veterinario contó los cerdos, más de 200. Algunos tenían cicatrices extrañas en el lomo, marcas circulares, como si alguien hubiera grabado símbolos con hierro caliente. En una zanja cercana hallaron huesos mezclados con restos de comida, y entre ellos una mandíbula humana. El juez ordenó clausurar la propiedad y detener a los hermanos, pero en el informe oficial no se menciona nada de eso. El documento, fechado el 17 de junio de 1986, dice: se inspeccionó la granja sin hallazgos relevantes. El olor provenía
de la descomposición de animales enfermos. Los propietarios colaboraron y mostraron documentación sanitaria en regla, firmado por el juez Morales. Un mes después, Morales se suicidó con un disparo en la boca. Rafael y Tomás quedaron libres. La granja volvió a funcionar y el pueblo aprendió a callar. Nadie quería terminar como Benítez, ni como el juez. Así que siguieron comprando carne, siguieron mirando al suelo cuando pasaba el camión de los Linares y siguieron fingiendo que el humo que salía del corral era solo grasa derritiéndose. Pero hubo una sola noche, en que todo cambió. Un joven viajero, un fotógrafo, pasó por el pueblo buscando historias. Le dijeron que subiera al norte, que allí encontraría un rancho antiguo. Partió al amanecer, con su cámara colgada del cuello. Nunca regresó. 2 días después, Rafael bajó al mercado con un paquete de carne más grande de lo habitual. Una mujer que compró allí aseguró que, al abrir el envoltorio, encontró algo blanco y redondo entre los trozos. Una lente de cámara. Desde entonces, nadie volvió a pronunciar el nombre Linares. El rancho quedó vacío, pero los vecinos afirman que por las noches aún se escuchan los cerdos gruñir, aunque hace años que no hay ninguno. Y si el viento sopla desde el desierto, el aire trae un sonido metálico, persistente, como si una máquina siguiera girando en la oscuridad, molinedo algo que ya no es carne, sino memoria. El caso de los hermanos Linares debería haberse cerrado aquella primera vez, cuando la policía encontró los huesos y los dejó ir. Pero en San Juan de la Soledad, nada se cierra del todo. Las cosas se entierran, se tapan, se olvidan un tiempo, hasta que el viento vuelve a levantar la arena y deja ver lo que nunca se fue. Durante meses, nadie habló del rancho. Los Linares continuaron su rutina, invisibles entre la sequedad del desierto. El humo seguía saliendo de la chimenea cada noche, espeso, con un olor agrio que se metía en la garganta. Algunos decían que no era humo, sino el alma de lo que se quemaba allí, flotando en el aire. Otros, más prácticos, pensaban que simplemente estaban desollando animales enfermos. En todo caso, nadie se acercaba. Fue en septiembre cuando algo cambió. Un grupo de perros salvajes comenzó a rondar la zona del rancho. Los vecinos decían que los veían escarbando cerca de la alambrada, sacando algo del suelo. Una mañana, los perros aparecieron muertos, con el vientre abierto. Nadie se atrevió a tocarlos. La tierra alrededor estaba húmeda y el olor era insoportable. El comisario del pueblo, un hombre de nombre Silvio Ortega, decidió enviar una patrulla. Era joven, con fama de valiente. Llegaron al atardecer, cuando el cielo se volvía rojo sobre el desierto. No encontraron a los hermanos, pero sí algo que nunca se les borró de la cabeza. Dentro del corral, las paredes estaban cubiertas de marcas. No eran dibujos ni letras, eran surcos, arañazos profundos, hechos con algo afilado. En el suelo, entre el barro seco, hallaron fragmentos de huesos mezclados con piedras, dientes, clavos, hasta trozos de metal. En uno de los cubos para alimentar a los cerdos había un pedazo de mandíbula humana, aún con un diente dorado. El informe oficial menciona restos orgánicos no identificados. Pero los agentes que participaron, años después, ya retirados, contaron una historia distinta. Dijeron que, al caer la noche, escucharon ruidos detrás del establo, pasos arrastrados, gruñidos que no eran de cerdos. Uno de ellos, el cabo Ruiz, disparó al aire. El eco resonó entre los cerros y los ruidos se apagaron. Cuando encendieron las linternas, vieron algo moverse en la oscuridad, una silueta pequeña, encorvada, cubierta de lodo.
Era Tomás Linares. Estaba desnudo, salvo por una cuerda atada al cuello. Tenía la piel cubierta de cicatrices y la mirada perdida. Solo dijo una frase: él tiene hambre, nada más. Lo llevaron al cuartel. Los médicos lo examinaron. Desnutrido, febril, delirante. Repetía siempre lo mismo: él tiene hambre, él no duerme. Cuando le preguntaban quién, se quedaba en silencio. Rafael no apareció. Los agentes volvieron al rancho, esta vez de noche, acompañados de un forense. En el interior del granero encontraron una especie de altar, una mesa de hierro, oxidada, con velas derretidas y símbolos tallados en la madera. Sobre la mesa había una libreta empapada de grasa. Las primeras páginas estaban ilegibles, pero más adelante podían leerse fragmentos. El cuerpo no es carne, es barro, y el barro vuelve a la tierra. El hambre no se sacia, solo cambia de dueño. Cada vez que el corral queda vacío, algo llama desde abajo. Aquel cuaderno fue clasificado como prueba, pero desapareció semanas después. De hecho, casi todo lo que tenía relación con el caso se perdió. Fotografías, grabaciones, informes. Solo quedaron copias mal hechas y el recuerdo distorsionado de los que estuvieron allí. Tomás murió 2 días después, en el hospital. El informe dice: paro respiratorio, pero el enfermero que estaba de guardia, Luis Rendón, contó otra cosa. A medianoche, Tomás se levantó de la cama sin abrir los ojos y empezó a murmurar en un idioma que nadie entendía. El enfermero se acercó para detenerlo y en ese momento todas las luces del pasillo se apagaron. Durante menos de 1 minuto reinó el silencio. Cuando volvió la electricidad, Tomás estaba muerto. El monitor no mostraba actividad, pero su boca seguía moviéndose como si siguiera rezando. Rafael nunca fue encontrado. La granja fue abandonada y los animales sacrificados. Durante años, el terreno quedó vacío, pero los que vivían cerca empezaron a notar cosas extrañas. El suelo, decían, respiraba. Cada tanto se escuchaba un sonido bajo, como un burbujeo que venía desde las entrañas de la tierra. Y el olor nunca desapareció. En 1991, el periodista Esteban Moreno decidió investigar por su cuenta. Era un hombre meticuloso, acostumbrado a cubrir casos de corrupción y violencia rural. Llegó al pueblo en julio, con una grabadora y una cámara de mano. En sus notas escribe: la gente evita mirar hacia el norte. Cuando menciono el rancho, bajan la voz. Algunos hacen la señal de la cruz. Otros me dicen que no hable de los Linares, que el hambre escucha. Moreno visitó la vieja comisaría y consiguió acceso a los restos del archivo policial. Solo encontró 2 fotografías, una del corral vacío y otra de una puerta con la palabra no, escrita con sangre seca. En la carpeta había también una cinta de audio. La marcación decía: entrevista 47B. Era la grabación del testimonio de una mujer, María del Rosario Campos, 32 años, sobreviviente. Su voz era débil, temblorosa. Contó que había trabajado para los Linares como cocinera durante 2 meses. Dijo que los hermanos comían muy poco, casi nada, pero exigían que siempre hubiera carne preparada, a cualquier hora, y que Rafael guardaba los restos en barriles cubiertos de sal. Decía que la carne se ofrecía al hambre, no a los hombres, repitió María varias veces. A medida que avanzaba la grabación, su voz se quebraba. Una noche escuché ruidos en el establo. Pensé que eran cerdos. Pero no eran cerdos. Vi algo que se movía en la oscuridad, arrastrándose. Y él, Rafael, le hablaba como si fuera su hermano. La cinta termina abruptamente, con un golpe seco. El resto está en silencio. Moreno guardó el material y regresó a la ciudad. 3 días después desapareció. Su coche fue hallado en la carretera, las puertas abiertas, la cámara destruida. Solo se recuperó la grabadora. La cinta adentro estaba partida,
justo en el minuto 33. A partir de ese momento, el caso fue oficialmente cerrado. El expediente 47B se archivó y el rancho fue declarado zona contaminada por residuos biológicos. Pero la gente de San Juan de la Soledad siguió viendo luces, y el olor, ese olor espeso, dulce, nauseabundo, seguía flotando sobre el desierto, como si alguien aún encendiera el fuego cada noche. Con el tiempo, los pocos que quedaban en el pueblo comenzaron a mudarse. El último fue el párroco, el padre Raimundo Telles, quien antes de marcharse dejó una homilía escrita en su diario. En ella se lee: no sé si los Linares eran hombres o algo que fingía serlo, pero sé que el hambre tiene su propio lenguaje y que cuando la tierra lo aprende, ya no vuelve a callar. Desde entonces, nadie volvió a vivir en San Juan de la Soledad, pero los camioneros aseguran que, al pasar por la carretera vieja, todavía pueden ver humo en el horizonte. Dicen que el viento lleva el olor a carne quemada y el eco de una respiración lenta, profunda, que parece salir del suelo mismo, como si el corral siguiera vivo. A finales de 1991, meses después de la desaparición del periodista Esteban Moreno, un equipo de geólogos del Instituto Nacional de Recursos Naturales fue enviado a la zona del Rancho Linares. El motivo oficial era estudiar unas grietas que habían aparecido en el terreno, al parecer provocadas por movimientos subterráneos. Pero la gente del pueblo decía otra cosa, que la tierra se abría porque abajo algo respiraba. Los geólogos llegaron con maquinaria pesada, equipos de perforación y sensores sísmicos. No sabían nada de la historia del lugar. Para ellos, solo era una investigación más en el norte de Sonora, una planicie seca y olvidada por el tiempo. El primer día, todo transcurrió con normalidad, pero en las noches empezaron los incidentes. Los aparatos registraban vibraciones sin causa aparente, movimientos rítmicos, lentos, que subían del suelo cada 3 horas exactas, como si algo golpeara desde abajo. El ingeniero jefe, Ramiro Espadas, anotó en su bitácora: no son sismos, es algo orgánico, se siente como un pulso. Al tercer día, uno de los trabajadores desapareció. Su nombre era Miguel Duarte, 28 años, operador de perforadora. El grupo lo buscó por horas. Encontraron sus herramientas, su casco y una huella humana en el barro fresco, pero la marca no correspondía a un pie normal. Era más grande, con dedos alargados y sin talón. Al amanecer, un olor insoportable empezó a salir de las grietas. El aire se volvió pesado, dulce y rancio, como si miles de cuerpos se hubieran podrido bajo el suelo. Espadas ordenó suspender los trabajos, pero ya era tarde. 2 técnicos comenzaron a vomitar sin control. Otros aseguraron haber visto sombras moviéndose entre los montículos de tierra. Uno juró haber oído risas, muy suaves, casi infantiles. Al día siguiente, el equipo fue retirado de la zona. Los informes se sellaron con la etiqueta de riesgo tóxico no determinado. Pero una semana más tarde, Espadas fue encontrado muerto en su casa de Hermosillo. En la pared del dormitorio, escrita con barro seco, una frase: él no duerme. Después de ese suceso, el Rancho Linares fue oficialmente clausurado. Sin embargo, los rumores siguieron. Se hablaba de luces en el desierto, de figuras humanas caminando sin rumbo por las noches, cubiertas de polvo. Los campesinos más viejos recordaban algo que sus abuelos contaban, que antes de los Linares, en ese mismo lugar, existía una misión franciscana del siglo XVIII, destruida por un incendio, y que los monjes que la habitaban hablaban de un espíritu antiguo, un demonio de hambre eterna, al que llamaban el barro que come. El nombre provenía de una vieja creencia indígena,
Según las leyendas yaquis y mayas del norte, la tierra podía aprender del hombre, absorber sus pecados, sus miedos y su dolor. Cuando se acumulaba demasiada miseria, el suelo despertaba y pedía ser alimentado. A veces lo hacía con sequías, otras con plagas, y cuando nada bastaba, elegía un cuerpo humano para hablar por él. Rafael Linares, decían, fue ese cuerpo. Los cuadernos del padre Telles años más tarde, en 1996, el obispado de Hermosillo publicó de manera privada los escritos del padre Raimundo Telles, el último sacerdote de San Juan de la Soledad. Entre sus notas se encontraron pasajes que describían encuentros extraños con los hermanos Linares. El sacerdote había intentado ofrecerles ayuda, pero Rafael rechazaba toda conversación. Uno de los fragmentos decía: lo vi en la misa del domingo, no comulgó, tenía los labios secos, pero sus ojos parecían llenos de algo vivo, algo que se movía. Me pidió agua bendita, la bebió y luego sonrió. Dijo que el hambre estaba satisfecho, por ahora. Más adelante, Telles escribió sobre el olor, sobre los cerdos que empezaban a morir sin causa aparente, y sobre un pozo detrás del rancho que nunca se secaba, ni siquiera en verano. Aseguraba que Rafael realizaba rituales allí, cubriéndose el cuerpo con barro y recitando salmos invertidos. Una noche, el padre decidió ir al lugar en secreto. Contó que escuchó voces en la oscuridad, pero ninguna humana. No era un rezo, era como un murmullo profundo, un gemido dentro de la tierra, y juraría que la tierra respiraba. Semanas después, Telles abandonó el pueblo. Antes de irse, selló su diario con un mensaje: el barro ha aprendido a comer, no debemos hablar de él. Los videos del periodista desaparecido. En 2003, un estudiante de comunicación llamado Andrés Pardo publicó en un foro olvidado de internet un artículo titulado La cinta 33, el legado de Moreno. Decía haber encontrado un video grabado en formato HK8 en un mercado de Tepito, vendido junto con cámaras viejas. El contenido, según él, pertenecía a Esteban Moreno. El video comenzaba con una toma borrosa del rancho, el corral vacío, la puerta con la palabra no, apenas visible, el sonido del viento. En la segunda parte, Moreno hablaba a cámara, explicando que había descubierto una entrada subterránea bajo el granero. Hay túneles, no sé quién los hizo. Huele a podrido, pero el suelo está caliente. El resto era confuso. La cámara temblaba, las luces fallaban. En un momento se escucha una respiración fuerte y un ruido húmedo, como carne siendo triturada. Moreno grita algo: «Hay alguien aquí abajo», y la imagen se corta. El video dura 33 minutos, el mismo número que tenía la cinta rota recuperada en su coche. Pardo lo subió completo al foro, pero desapareció a las 48 horas. El enlace fue eliminado y la cuenta suspendida. Sin embargo, algunos usuarios que lo alcanzaron a ver afirmaron que al final, por un segundo, se distinguía un rostro cubierto de barro mirándolos directamente a la cámara, y detrás una voz ronca que susurraba: «El barro me dio nombre, el retorno del hambre». En 2008, un grupo de cazadores se perdió cerca del antiguo rancho. Uno de ellos, José Benítez, sobrevivió. Su testimonio fue grabado en el hospital de Caborca y circuló entre policías y médicos durante años. Dijo que encontraron una choza nueva, hecha con madera podrida, a unos metros de donde estaba el corral original. Dentro había velas negras, una Biblia sin tapas y una jaula llena de huesos. Eran huesos humanos, lo juro. Había un olor que no se olvida, y escuchamos ruidos, como pasos, pero debajo del suelo. Luego alguien nos habló, no lo vimos, dijo: «Él tiene hambre otra vez». Benítez fue hallado delirando,
cubierto de tierra hasta el cuello. Sus compañeros jamás aparecieron. Los rescatistas aseguraron que el terreno parecía blando, como si estuviera vivo. Después de aquello, el gobierno colocó un cerco alrededor de la zona, pero con el tiempo, las dunas la fueron cubriendo. Hoy, nadie sabe con precisión dónde estuvo el rancho Linares. Solo queda una mancha en los mapas, una zona marcada como área inestable. Aún así, los que viven en los pueblos cercanos juran que algunas noches el cielo se tiñe de rojo y el viento trae un murmullo, un susurro bajo que parece repetir una palabra incomprensible. Una palabra que, dicen, si se entiende, el hambre te elige, el barro escucha, el barro recuerda, y cuando tienes sed, llama por tu nombre. En 2012, 20 años después del cierre oficial del caso Linares, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad Autónoma de Sinaloa viajó hasta lo que quedaba del antiguo rancho. El proyecto se titulaba Ritos de la Tierra en el norte de México y pretendía recuperar leyendas campesinas y costumbres funerarias. Entre ellos estaba Lucía Carvajal, una joven de 25 años que se especializaba en simbología religiosa. Fue ella quien insistió en incluir San Juan de la Soledad en la ruta. Nadie en el grupo sabía que Lucía era nieta del periodista desaparecido, Esteban Moreno. El equipo acampó cerca del punto donde los mapas indicaban que había estado el corral. A simple vista, solo quedaban colinas bajas, cubiertas por una capa de polvo rojizo. No había estructuras visibles, ni árboles, ni rastro de caminos. Pero la primera noche, mientras instalaban el equipo, notaron algo inquietante. El suelo vibraba. Era un pulso casi imperceptible, como un latido. Lucía fue la primera en mencionarlo. «Es como si respirara», dijo. Nadie le respondió. Durante el día, el aire era pesado y el sol caía sin piedad. En la noche, el frío mordía la piel y todo se volvía demasiado silencioso. Solo el viento rompía la calma, trayendo consigo un olor rancio, como de grasa vieja y metal oxidado. Los animales del desierto evitaban acercarse. Ni siquiera los buitres sobrevolaban la zona. La segunda noche, uno de los estudiantes, Héctor Mejía, notó algo brillante entre la arena. Al cavar, descubrieron una tapa metálica oxidada, con una inscripción casi ilegible. Lucía limpió el polvo y logró leer: «Prohibido abrir, EXP 47B». Era la tapa de un pozo. Decidieron documentarlo, aunque sin removerla, pero en la madrugada, Lucía se despertó al oír un ruido metálico. Salió de la carpa y vio a Héctor arrodillado junto al pozo, empapado en sudor. La tapa estaba abierta. El aire que salía de abajo era tibio, casi húmedo. Olía a barro y sangre. Lucía lo llamó, pero él no respondió. Solo repetía una frase en voz baja. «Ya casi puedo oírlo». De pronto, un sonido grave, profundo, surgió del interior del pozo. No era viento ni eco. Era una voz que parecía venir de todos lados. Lucía gritó y corrió hacia el campamento. Cuando regresaron con linternas, Héctor había desaparecido. La cuerda de la tapa estaba rota y el pozo vacío. El grupo intentó buscar ayuda, pero la camioneta no encendía. Las brújulas no funcionaban. Los teléfonos se quedaban sin señal. Durante horas vagaron por la oscuridad, hasta que el amanecer los encontró desorientados y cubiertos de polvo. Cuando las autoridades llegaron 2 días después, solo encontraron 3 carpas vacías y una cámara rota. En la memoria había un solo archivo de video, de apenas 17 segundos. La imagen mostraba el interior del pozo, paredes cubiertas de marcas, huesos incrustados y, al fondo, algo que se movía lentamente. Una figura de barro, humana, sin rostro, que abría la boca como si quisiera hablar. Luego la grabación se cortaba. Lucía fue hallada una semana después,
caminando sola por la carretera. No recordaba nada, solo repetía: el barro tiene mi nombre. Los psicólogos diagnosticaron un trauma severo, pero en los días siguientes, Lucía comenzó a escribir. Llenó 3 cuadernos con símbolos, frases en latín y dibujos de cuerpos retorcidos. En la última página de su diario escribió: no es hambre, es fe. El sacerdote que volvió. Ese mismo año, un nuevo párroco llegó a la región, padre Esteban Telles, sobrino del antiguo Raimundo. Había escuchado las historias desde niño y decidió visitar el lugar, movido por la curiosidad y el miedo. Acompañado por un fotógrafo, viajó hasta el sitio donde, según los mapas, se encontraba el pozo. Encontró la tapa oxidada y una cruz improvisada clavada en la arena. Rezaron un Padre Nuestro, pero cuando el fotógrafo tomó la primera imagen, el suelo se agrietó bajo sus pies. De la grieta emergió un vapor oscuro, denso, que olía a carne quemada. Telles cayó de rodillas. Juró haber oído una voz que le decía: tú eres mi eco. Días después, el sacerdote fue internado en un hospital psiquiátrico. Decía que la tierra hablaba a través de él. Durante los oficios, su voz cambiaba. Se volvía más grave, más lenta. Los enfermeros contaron que, por las noches, él se levantaba de la cama y se cubría el cuerpo con barro del jardín. Una enfermera, aterrada, dijo que una noche lo escuchó rezar al revés, en un tono gutural, hasta que empezó a reír. El barro no pide perdón, murmuraba, solo promete silencio. Semanas más tarde, desapareció. En su habitación quedaron las sábanas cubiertas de tierra y una hoja escrita con su propia sangre. El pozo es una boca. Lo que cae en ella no muere, cambia. Los informes perdidos. En 2014, un periodista independiente, Rogelio Castañeda, retomó la historia. Logró obtener acceso a archivos policiales desclasificados, entre ellos, un informe fechado el 17 de septiembre de 1992. En él se mencionaba una excavación no autorizada y presencia de material orgánico humano en estado avanzado de descomposición. El documento terminaba con una nota escrita a mano: no abrir el pozo, no mirar dentro. Castañeda publicó un artículo en línea con todas las pruebas. El sitio recibió más de 30,000 visitas en las primeras horas, pero al día siguiente, la página desapareció. El dominio fue suspendido y el periodista, encontrado muerto en su departamento, con tierra en los pulmones. La autopsia determinó asfixia, pero el detalle más extraño fue que, al lavar su cuerpo, el agua del lavabo se volvió negra, espesa, como lodo. La maldición del sonido. En 2017, un grupo de investigadores de audio digital analizó la cinta 33 y los fragmentos rescatados del video de Lucía. Encontraron un patrón sonoro recurrente, una frecuencia baja, constante, entre 17 y 18 hercios. Los técnicos explicaron que esa frecuencia no se oye, se siente. Produce miedo, alucinaciones, incluso vómitos. Pero lo más inquietante fue que, al ralentizar el audio, descubrieron un ritmo en las vibraciones. Parecía una voz, modulada por la tierra misma, repitiendo una palabra: vuelve. Uno de los ingenieros, César Valdés, aseguró que la voz no provenía de ningún dispositivo, sino del entorno. No es grabación, es respuesta. Esa noche, Valdés soñó con un pozo. En el sueño bajaba por una cuerda infinita, y al fondo lo esperaba una figura hecha de barro, con el rostro de un niño. Al despertar, tenía las manos cubiertas de tierra húmeda. Nunca volvió al laboratorio. El pozo hoy. A día de hoy, el gobierno mantiene la zona marcada como área de inestabilidad geológica. Pero los camioneros y mineros que cruzan la región aseguran que, en noches sin luna, pueden ver una luz tenue salir de la tierra. Algunos dicen que huele a carne cocida. Otros aseguran haber escuchado murmullos, como rezos.
Un conductor incluso grabó un video desde su camión. Una figura oscura, de pie sobre la arena, inmóvil, mirando hacia la carretera. Cuando las luces del vehículo la alcanzan, parece derretirse, como barro bajo el sol. Los expertos lo llaman ilusión óptica. Los locales lo llaman el hambre del pozo. Y cuentan que, si te detienes demasiado tiempo, el suelo empieza a temblar. Primero despacio, luego con fuerza. Como si algo allá abajo se despertara. Como si respirara justo debajo de tus pies. La tierra no olvida, solo espera. Y cuando el nombre vuelve a ser pronunciado, el hambre también vuelve. Durante décadas, el caso de los hermanos Linares fue contado como una leyenda rural, una historia de locos y maldiciones campesinas. Pero los documentos encontrados en 2020 cambiaron todo. Una investigadora llamada Elena Montalbán, experta en antropología religiosa, descubrió en los archivos del antiguo seminario de Caborca una caja sellada con el nombre de Misión de Santa Esperanza, Año del Señor 1786. Dentro había cartas, informes eclesiásticos y un diario perteneciente al fraile Jerónimo de la Cruz, uno de los últimos sacerdotes que sirvió en esa misión. Los textos hablaban de un pueblo perdido, de una epidemia extraña y de un pecado de barro que comenzó con una sequía. Las cartas describían con precisión el mismo territorio donde siglos después se alzaría el rancho Linares. Según el fraile, la comunidad indígena local había sido diezmada por una plaga, pero no una enfermedad común. Los cuerpos se deshacían, la piel se volvía terrosa, y los sobrevivientes aseguraban que la tierra les susurraba por las noches. Decían que el suelo les pedía cuerpos para beber la sed del mundo. Jerónimo intentó realizar exorcismos y misas de purificación, pero nada funcionaba. En su diario escribió: «La tierra come y respira, no obedece a Dios ni al diablo, solo al hambre». Los últimos párrafos relataban que, en un intento desesperado, los frailes sellaron un pozo con hierro bendito y lanzaron dentro los restos de los muertos. A ese pozo lo llamaron la Boca de la Piedad y juraron nunca volver a tocarlo. Pero con el paso del tiempo, el lugar fue olvidado, hasta que 2 siglos después, los Linares compraron el terreno, la herencia de Rafael. Los Linares no eran campesinos comunes. Según los registros notariales, Rafael había estudiado en un seminario menor y Tomás había trabajado como sepulturero. Cuando su madre murió, ambos heredaron una pequeña propiedad, justo donde el antiguo pozo reposaba enterrado. Los vecinos decían que Rafael pasaba horas rezando frente al corral, con una Biblia sin tapas y una vela negra encendida. A veces se escuchaban cánticos extraños, ni en español ni en latín. Un antiguo amigo de infancia, Pedro Esquivel, testificó años más tarde que Rafael creía haber recibido un llamado. Decía que Dios no lo oía, pero la tierra sí, que el barro le había enseñado un idioma nuevo, uno que no necesita boca. Pedro lo vio por última vez en 1988. Rafael estaba delgado, con la piel gris y las manos agrietadas. Le dijo: «Pronto todo volverá al principio. Lo que el barro devora, el barro devuelve». El descubrimiento de Montalbán, Elena Montalbán, viajó personalmente a la zona en 2021, acompañada por un equipo pequeño de documentalistas. Querían grabar un reportaje sobre los santuarios malditos del norte. Apenas llegaron, el GPS comenzó a fallar, las brújulas giraban sin sentido y las grabadoras registraban estática. Pero Elena no se detuvo. Encontró el sitio gracias a las coordenadas descritas por el fraile Jerónimo, un terreno seco, cubierto de piedras y huesos pequeños, donde el viento no sonaba igual. El primer día hallaron una cruz de madera medio enterrada, con una inscripción casi borrada: «Aquí duerme lo que no debe ser nombrado».
El segundo día, uno de los operadores de cámara empezó a sentir náuseas. Dijo que oía un murmullo debajo de la arena. El equipo pensó que era el viento, hasta que la grabadora de Elena lo captó. Un sonido rítmico, húmedo, como respiraciones profundas. Esa noche, los micrófonos se activaron solos. En las grabaciones aparecieron voces que no pertenecían a nadie del equipo. Una de ellas, claramente masculina, decía: «El barro es carne». Otra, más baja, repetía: «Dale nombre y vivirá». El tercer día, el suelo cedió. Elena cayó por una grieta y encontró una cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, parecidos a cruces deformes y figuras humanas sin rostro. En el centro, una piedra plana con restos de cera y huesos calcinados, y frente a ella, lo imposible, una figura de barro, humanoide, sentada, con la boca abierta y los ojos vacíos. Elena aseguró que esa figura respiraba. El aire se movía, entraba y salía de su pecho como si tuviera vida. Intentó grabarlo, pero la cámara se apagó. En la oscuridad, escuchó una voz que susurró su nombre. «Elena, tú abriste la boca». Gritó, trepó como pudo y salió de la grieta. Horas después, el equipo la encontró fuera del campamento, cubierta de barro seco, con las uñas rotas y sin poder hablar. La grabación recuperada de su cámara mostraba apenas unos segundos antes de apagarse. Elena mirando algo fuera de plano, los ojos abiertos, y detrás de ella una sombra alta, delgada, que se movía como si flotara. Luego, un zumbido y silencio. El documental nunca se terminó. El equipo fue evacuado y el área volvió a cerrarse. Elena sobrevivió, pero perdió la voz para siempre. A veces escribía frases cortas en su cuaderno. No respira aire. Nos usa para hablar. El barro no duerme. El eco del hambre. Desde entonces, ocurrieron fenómenos extraños en los pueblos cercanos. Los animales empezaron a desaparecer. El agua de los pozos se volvió espesa, turbia. En las noches sin luna, se escuchaban ruidos que parecían venir de las entrañas de la tierra. Los pocos testigos describían algo similar, el sonido de pasos que subían desde abajo, y luego un golpe seco, como si algo intentara romper la superficie. Un campesino, don Salvador Ruiz, grabó en su celular un video en 2022, el suelo de su corral temblando, burbujeando, mientras del barro emergía una mano gris, con dedos largos. El video duraba apenas unos segundos antes de cortarse. Ruiz desapareció esa misma noche. La policía halló su teléfono enterrado junto a su casa. El dispositivo seguía grabando. En los últimos 3 segundos de audio, una voz muy débil susurra: «Tengo hambre». La teoría final. En 2023, un grupo de científicos de la Universidad de Sonora publicó un estudio sobre fenómenos acústicos subterráneos en zonas desérticas. Aunque el artículo fue rápidamente retirado, el borrador filtrado revelaba detalles inquietantes. Los sensores instalados en el área del antiguo rancho registraron pulsaciones regulares, cada 12 horas exactas, con un patrón que imitaba una respiración humana. Además, la composición del suelo mostraba trazas biológicas imposibles de explicar, tejidos orgánicos fosilizados, con estructuras celulares similares a las del músculo humano. Uno de los investigadores escribió al margen del documento: «El terreno no está muerto, está digiriendo». El informe concluye abruptamente con una advertencia: el contacto prolongado puede alterar la percepción del sonido y del lenguaje. La materia responde al nombre, no repetir las palabras del pozo. El silencio que queda hoy, San Juan de la Soledad, es un punto fantasma en los mapas. No quedan habitantes, ni luz eléctrica, ni caminos, solo polvo y viento.
Sin embargo, quienes cruzan la zona afirman que por las noches, si uno se detiene y guarda silencio, puede oírlo. Un murmullo bajo, continuo, que repite nombres que nadie pronunció en años. Dicen que si escuchas el tuyo, ya es tarde, porque el barro ya te conoce. Y cuando el barro recuerda, no hay regreso. El hambre no muere, solo cambia de voz. A mediados de 2023, un pequeño equipo de documentalistas, encabezado por la periodista independiente Sofía, se aventuró hacia San Juan de la Soledad. La zona llevaba años abandonada, y los mapas modernos apenas señalaban un nombre: terreno sin dueño. Sofía buscaba reconstruir los orígenes del lugar, siguiendo pistas antiguas y documentos históricos. Al llegar, el sol caía sobre el desierto como un martillo de hierro. No había rastros de caminos, solo dunas de polvo rojo y piedras sueltas. Los sensores de su equipo se volvieron locos. Brújulas giraban sin control, los GPS se desactivaban y las grabadoras emitían estática que parecía formar palabras entrecortadas. La primera noche, Sofía instaló cámaras alrededor del antiguo corral. Cuando la luna se ocultó tras las nubes, un sonido húmedo y lento emergió del suelo. Un burbujeo profundo, intercalado con un hipo metálico. Era como si la tierra respirara, tragando el aire y devolviéndolo a un ritmo propio. Siguiendo las coordenadas de un pozo señalado por los antiguos documentos, llegaron a una depresión apenas visible. La tapa de hierro oxidada estaba a medio enterrarse, con la inscripción gastada: La boca de la piedad. Aquí duerme lo que no debe ser nombrado. Sofía grabó, mientras el equipo removía cuidadosamente el polvo. Apenas lograron asomarse. Un olor punzante, mezcla de barro húmedo y carne quemada, emergió de la grieta. A lo lejos, las sombras de los camarógrafos parecían alargarse de forma antinatural. De pronto, un gruñido grave salió del pozo. Algo se movía allí abajo. Una masa oscura, informe, con forma humanoide, emergió lentamente. Sus ojos eran huecos y profundos, y la boca se abría y cerraba como si respirara, pero sin sonido audible. Cada inhalación parecía arrastrar un eco desde siglos atrás. Sacrificios, sequía, barro que aprendía a devorar. Sofía retrocedió, grabadora en mano. Intentó comunicarse, pero la voz no salía de su garganta. Entonces escuchó, claramente, un murmullo que no pertenecía a nadie de su equipo. «Dale nombre, o el hambre te seguirá». El barro se agitó. De su superficie surgieron manos grises, alargadas, con dedos delgados y rígidos. Tocaban la grava, el aire, incluso a quienes estaban a su alrededor. El equipo retrocedió en pánico. Una de las cámaras cayó y quedó grabando por sí sola. La figura de barro se incorporó, respirando con un ritmo casi humano, y la voz, ahora clara y múltiple, susurró: «El hambre no duerme. Yo soy el hambre». Sofía, temblando, escribió frenéticamente en su cuaderno: «No hay regreso. El barro conoce todos los nombres. Lo que cae aquí no muere. Cambia. Se convierte en voz. Se convierte en hambre. La boca de la piedad no perdona». A la mañana siguiente, el equipo apenas logró salir del desierto. La camioneta estaba cubierta de barro seco, como si algo hubiera intentado atraparlos. Las grabaciones registraban un pulso constante, un latido profundo que seguía durante kilómetros, como si la tierra misma se hubiera convertido en órgano vivo. Desde entonces, nadie se ha acercado al rancho. Los drones sobrevolando la zona muestran solo dunas vacías, pero los sensores sísmicos registran vibraciones cada 12 horas exactas, como si el pozo respirara. Los camioneros que cruzan la región en la noche juran escuchar pasos bajo la arena, y a veces murmullos, nombres antiguos, nombres nuevos, nombres que parecen salir de la boca misma de la tierra. El final de la historia
No está escrito en documentos ni en periódicos. Está en la tierra, en el barro que aprendió a comer, a recordar y a llamar por tu nombre. La boca de la piedad está abierta. Aquellos que escuchan ya no son libres.